Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar en el Café de Mariana. Recuerden que nuestra casita tiene una nueva ubicación. Estamos en la calle Bolívar, entre Urcullo y Camargo, más propiamente en el Centro Cultural Matilde Casasola, La Sombrerería. Así que los esperamos siempre con los brazos abiertos. Más invitados, de hecho, los primeros invitados acá en nuestra nueva ubicación. Gracias al Teatro de los Andes por venir hasta acá, por tomarse su tiempito. Alex Guimaraes y Gonzalo Callejas. De verdad, yo estoy encantada de tenerlos acá en la casa. Bienvenidos. Nosotros igual, Mariana, súper también bien recibidos y contentos de estar acá y conversar contigo una vez más. Y que no, pues con el cafecito que nos invitas, ahí con gusto, nosotros encantadísimos de estar aquí. Muchas gracias a ustedes. 35 años de Teatro de los Andes. Como ya anunciábamos en una anterior entrevista con Ali, seguro vamos a recordar muchas cosas y eso es lo que quiero que nos compartan acá en el café y a quienes nos miran a través de las redes en diferentes partes del mundo, por cierto. Así que, bueno, primero quiero saber dónde se conocieron ustedes dos, porque uno boliviano y de otro lugar, de Portugal. De Brasil. De Brasil. De Brasil. Bueno, yo llegué a Bolivia por primera vez en 1997 y justo he venido para hacer un taller en el Teatro de los Andes. Esta fue mi motivación. Y luego un taller cortito de 2 semanas y luego al año siguiente el grupo decidió hacer una experiencia de 1 año de recibir algunos alumnos y alumnas de diferentes lugares y gente que ya había hecho previamente esos talleres más cortos. Entonces éramos gente de Argentina, de Brasil, de Uruguay ha tenido uno, bueno, aquí de Bolivia, de diferentes lugares de Bolivia, tenía una persona también de Dinamarca, después llegó una de Italia, y así fue esa experiencia, que fue una experiencia emblemática, ¿no? Del Teatro de los Andes, porque de ahí mucha gente que sigue haciendo teatro hasta hoy en Bolivia salió de este gran taller, ¿no? que se hizo en 1998, que fue algo realmente inédito, nunca más se pudo repetir la experiencia en el Teatro de los Andes, pero fue realmente muy hermoso. Y después de este año, algunos nos hemos quedado, ¿no? Y luego, en el año 2000, o sea, en 99 ya empezamos a trabajar sobre la Ilíada, y en el año 2000 hemos estrenado y así hemos seguido con el teatro. Fundadores del Teatro de los Andes. Sí. Él sí, yo no. Claro. Sí, yo prácticamente desde mis 18 años que he entrado al Teatro de los Andes. El Teatro de los Andes recién había venido aquí a Sucre a establecerse y hicieron un taller de 3 meses en el Teatro Mariscal. Entonces yo por casualidad entré a ese taller y cuando terminó me preguntaron si yo quería ser parte de este proyecto, ¿no? Yo en esos momentos no tenía ninguna intención de dedicarme al teatro, no conocía mucho el teatro, la verdad, pero me llamó la atención la manera en que se manejaba, me parecía que era algo, entre comillas, profesional, esa manera de dedicarse al arte, en este caso al teatro, y eso me llamó mucho la atención porque prácticamente desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche se dedicaba, ¿no? Todo el día, ¿no? Un trabajo así completo, digamos, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención. Entonces, por eso aposté y ahí decidí seguir con ellos un tiempo. Pedí licencia de mis papás y de la universidad que recién estaba empezando. Por suerte no tuve muchos problemas con eso. Y ahí después ya del año que pensaba estar solo 1 año, ya me quedé hasta ahora, ¿no? Son ya casi 35 años prácticamente. Recordemos nombres un poquito, por favor, ¿quiénes han empezado contigo? Por ejemplo, Gonzalo. Bueno, un compañero mío que entró, casi entramos juntos, boliviano, Lucas Achirico, ¿no? Entramos los dos, éramos los 2 únicos bolivianos y ya estaba, ¿no? Los que fundaron en realidad fueron César y Naira, que eran los 2 argentinos, eran pareja en esos tiempos, junto a Paulo Nali, ¿no? Los 3 fundaron el Teatro de los Andes. En realidad no se llamaba Teatro de los Andes todavía, ¿no? Inicialmente se debería haber llamado Teatro del Pacífico, porque su intención de ellos era hacer este grupo, hacerlo en Chile.
porque, bueno, ellos habían venido desde Europa con la intención de quedarse en Sudamérica. Inicialmente César, como argentino, pensaba volver a Argentina, pero ahí vio que el teatro ya estaba, digamos, entre comillas digo, contaminado con mucho teatro europeo. Él quería hacer otro tipo de teatro y un lugar donde todavía no estaba muy desarrollado el teatro, ¿no? O sea, no había mucho a nivel profesional. Obviamente Chile también, digamos, ya estaba bastante desarrollado, pero siempre esta idea de volver a Sudamérica, ¿no? Y cuando llegaron a Bolivia, porque estaban buscando un lugar donde quedarse, incluso fueron a Ecuador, ¿no? Pasaron por Perú, llegaron a Bolivia y se enamoraron, ¿no? Por todo, no solo por bueno, los paisajes, las ciudades, sino por todo el contexto también social, ¿no? Que es muy fuerte, lo cultural les atrapó muchísimo. Y claro, y cuentan una experiencia, dicen que fueron al museo en La Paz, al Museo del Mar, y ahí vieron la contradicción, ¿no? Como en Chile, digamos, se maneja ese tema y cómo ese sentimiento está tan fuerte aquí en Bolivia, ¿no? Eso les conmovió mucho. Y después se fueron a Cochabamba a establecer. Ahí hicieron las primeras pruebas de estar en Bolivia. Vinieron al primer festival de la cultura en Sucre y ahí es donde se enamoraron de la ciudad. Pensaban que todo el tiempo, todo el año era así. Y después ya se quedaron aquí, ¿no? Después se dieron cuenta que no, que era solo para el Festival de la Cultura, que era así tanto movimiento, ¿no? Y después a Yotala. Sí, después ellos vivían en diferentes casas aquí. No, y han venido también la Teresa y el Felipe. Después que se establecieron aquí, decidieron hacer su teatro establecerse en Sucre. Ahí llegaron 3 compañeros más, Teresa Dalperó, que era italiana, y Filippo Planker, los 2 italianos, y un español, Emilio Martínez. Entonces, ese éramos el primer grupo que inició el Teatro de los Andes, y comenzamos a trabajar aquí en Sucre. Había una casa que habían alquilado cerca del cementerio. Después comenzamos a buscar unas casas aquí en Sucre, después fuera de Sucre, y encontramos la casa de Yotala, ¿no? Que estaba abandonada, una hacienda abandonada, y ahí ya decidimos construir ahí. Casi un año tardamos en reconstruir en realidad ese lugar, ese espacio. Terminamos de hacer la sala y se terminó el dinero. Entonces ahí todos nos fuimos a vivir allá, muy precariamente, entre comillas. Había una huerta que solo producía acelga y casi por un año comimos plan de acelga. Plan de acelga, sí. Que hace bien la acelga para la creatividad. Sí. Claro. Vaya. Eso hacía grandes rasgos, ¿no? Lo claro. Que te cuento, y empezamos así. Nadie obviamente no nos conocía. Yo también me sentía extranjero siendo de aquí, porque obviamente estaba ahí con puros extranjeros, ¿no? Yo y el Lucas, que éramos de aquí, pero fue lindo los inicios, ¿no? Porque el trabajo era pues increíble, ¿no? Todo el día ahí desde las 6 de la mañana, hacer trabajo físico, y eso yo nunca había pensado que un artista debería dedicarse de esa manera, ¿no? Eso creo que fue una diferencia muy grande que aportó el teatro, digamos, en general, ¿no? Ver profesionalizarse de esa manera, ¿no? Profundizar el trabajo del actor, la actriz, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, por eso también al inicio entré, ¿no? A ese proyecto. Y claro, desde ahí entonces se ha generado una escuela, básicamente. O sea, es una escuela de teatro, no hablando como institución, sino como el quehacer, ¿no? De cómo hacer el teatro, cómo ser un artista en el escenario, ¿no? De artes escénicas. Y eso me parece maravilloso. Después de todo este tiempo, bueno, los primeros actores, artistas que ustedes mencionan, nos han dejado también del mundo terrenal, ¿no? Entonces,
ustedes se han quedado finalmente. Alice se ha enamorado también de Bolivia, de Sucre y de Gonzalo también, por supuesto. No sé cómo. Así que los dos, ambos han continuado en esta historia, porque Lucas también está en otro lugar, ¿no es cierto? Con su esposa, su familia también haciendo arte, pero finalmente ustedes son quienes están llevando todavía al Teatro de los Andes a muchos más años. No me ha quedado claro por qué Teatro de los Andes. Como te decía, inicialmente era Teatro del Pacífico. Ajá. Y cuando se vinieron a Bolivia, obviamente tenían que cambiar, porque si no aquí no tenía sentido. No, y la verdad, bueno, toda esta idea, ¿no? de los Andes, principalmente cuando llegaron a Bolivia, me cuentan mis compañeros, ¿no? César, Naira en esas épocas, Paulo también, que les encantaba, ¿no? Toda esta cadena de los Andes, toda esta cultura así tan potente, ¿no? Que no es solo de Bolivia, ¿no? Es toda la... Entonces, obviamente, ¿no? Era casi predicho de llamarlo Teatro de los Andes, ¿no? Y dio la casualidad que el lugar que encontramos en Yotala, como era una hacienda abandonada y antigua, tenía una capilla, ¿no? Y había una capilla, entonces dio la casualidad que el logo que ya tenía el Teatro de los Andes es una montañita con el sol. Y en esa montañita hay una casita y como una torre, ¿no? Y eso ya estaba antes de tener ese lugar de Yotala. Entonces fue una coincidencia bien bonita de llegar a un lugar que ya estaba como predicho, digamos, ¿no? Y te voy a contar una anécdota bien bonita que tuvimos los primeros años cuando estuvimos ahí en Yotala. Nos llamaron el párroco de Yotala. Nos llamó a una reunión al Teatro de los Andes, ¿no? Así bien preocupados, nos dijeron, ¿por qué están utilizando ustedes un signo católico ahí si ustedes hacen teatro y todo eso? Y nos llamaron y estaban, pues hay varios curas, ¿no? Incluso de aquí de Sucre habían bajado y todo así preocupados. Y yo conocí a algunos porque yo cuando era joven aquí en Sucre era sacristán de alguna de las iglesias, entonces yo conocí, entonces había relativamente confianza, les conocía yo, ¿no? Pero mis compañeros, como eran extranjeros, tenían barba, tenían cabello largo, entonces... ¿no? ¿Y por qué han puesto la iglesia que está así en declive, ¿no? Nos decían. Estaba caída, porque como estaba en la montaña, y eso fue bien cómico, ¿no? Porque hay todos serios, cuando llegamos nos preguntaban eso y ahí les explicamos, ¿no? Fue algo casual, que la verdad nosotros no teníamos ninguna intención, como se llama Teatro de los Andes, y en todos los pueblos que vas por las montañas siempre hay una iglesia, esa es una referencia, digamos, ¿no? Y ahí nos pusimos a reír, nos invitaron a comer y todo eso fue bien bonito, digamos, de esa parte, ¿no? Y les dieron la bendición, yo creo. Totalmente, sí. Qué lindo. Ahora, sus primeras apariciones, Alice en escena, con el público grande, es decir, ¿qué significado, por ejemplo, para ti estar en Teatro de los Andes, ser parte de esta familia poco a poco? Porque, bueno, si bien decíamos que Gonzalo fue el primero, en el caso de ambos, pues, ¿qué ha significado todos estos años? Bueno, yo que venía, ¿no? También de un lugar donde hay mucho teatro, yo incluso hice la Universidad de Teatro, que en esas épocas ni se soñaba en Bolivia de tener una universidad, ahora tiene una. Había estado en Europa también, pero aquí encontré una manera, digamos, de hacer teatro realmente muy sincera, ¿no? También el tema de ese contacto, de esa relación con el público. Cuando yo llegué, el Teatro de los Andes ya había conquistado un público en Bolivia, ¿no? O sea, iba a presentar una obra en La Paz, una semana antes ya estaban todas las obras vendidas, todas las entradas vendidas, ¿no? Como ahora, digamos, todo se vendió en preventa y la gente llegando al teatro pidiendo, rogando por entrada, y nosotros casi siempre vendemos todo antes, ¿no? Y eso se da justamente por el tipo de teatro que se hace, ¿no? Es un teatro que está más allá, vamos a decir así, del brillo individual, porque hay un tipo de teatro, digamos, que se hace de nombres y de tal actor o tal actriz o tal director, ¿no? Es un teatro que, na verdade, se preocupa com o que vai entregar ao público, no de estabelecer esse diálogo
de establecer una relación con ese público. Y también el hecho de que hay una práctica del Teatro de los Andes desde sus inicios y que seguimos haciendo, que es de formación de público justamente, ¿no? Entonces eso, na verdad, fue una de las razones por la cual me animé a quedarme aquí en Bolivia, porque justamente es un teatro que tiene una relación con aquello que hace muy profunda, ¿no? Ideológica en el sentido de ideología artística, de sentido de lo que uno hace y también de esa relación que se establece con quien te viene a ver, porque es una de las características del teatro es esa, ¿no? Es esa relación, tanto que un gran maestro de teatro, Peter Brook, decía justamente que el teatro no es lo que sucede en el escenario, es lo que sucede entre lo que sucede en el escenario y el público que está viendo, es algo construido junto. Entonces, y eso aquí es realmente tal cual, ¿no? El teatro que se hace, de una manera muy sincera. Y realmente, así, allá en Brasil, por ejemplo, yo que empecé ya a hacer teatro profesional desde la universidad y que nosotros, bueno, a veces tenías que cancelar alguna función porque no había público suficiente o ese tipo de cosas, y aquí el teatro siempre lleno. Y eso me parecía bellísimo, ¿no? Mas justamente dándome cuenta del por qué el teatro siempre lleno. Si Gonzalo empezó más o menos a sus 18 años, ¿tú a cuántos años? Y yo llegué, al Teatro de los Andes en 1998 para ese taller de un año ya con 29. Ya hacía 10 años, ya hacía teatro profesionalmente. Allá en Brasil. Sí. ¿Y de qué universidad saliste? Salí de la Universidad Federal del Río Grande do Sur, del Departamento de Artes Dramáticas. Ahí me gradué en artes escénicas. Y claro, todos han aprendido en realidad, ¿no? Todos han dejado de parte de lo que han aprendido en sus escuelas y bueno, en el quehacer también en el día a día. Pero bueno, recordemos las primeras obras tal vez del Teatro de los Andes, no basándonos quizás en cuáles han simplemente llenado, sino también los espacios, los escenarios, sino cuáles les han llenado el corazón de alguna manera. Bueno, la primera obra, ¿no? Es inevitable no hablar de la primera obra que siempre está ahí bien presente, que fue Colón. Entonces para mí fue la primera experiencia de estar en escena en realidad, ¿no? Porque yo nunca había hecho teatro, nada. Y nada, pues contarles que yo me quedaba así impresionado porque veía a mis compañeros, principalmente a Teresa, a Filipo, el mismo Emilio, digamos, que ellos ya tenían una formación, incluso habían estudiado en Europa, en la universidad y todo. Verlos ahí, ¿no? O sea, en la escena yo me quedaba así paralizado porque no entendía qué estaba pasando, ¿no? Porque se transformaban de una manera así increíble, y además medio que como todavía no dominaban principalmente el Filipo, la Teresa, no dominaban todavía el español, entonces era un español medio raro, entonces me parecían monstruos realmente venidos de otro planeta, que se transformaban así, yo me quedaba así y ahí me tenían que decir, no, pues te toca a vos tienes que hacer, y nada, pues y eso me impresionó mucho, ¿no? Y con Colón principalmente, que fue una obra bastante cómica, muy hermosa, bien así irónica, ¿no? Con esta temática de la conquista de América, ¿no? Y bien divertida. Y yo pues, esa obra es en realidad la que nos catapultó, digamos, hacia afuera, inclusive fuera de Bolivia. Fuimos a Chile la primera vez que salimos, y ahí nos conocieron en muchos países, ¿no? Y comenzaron a invitarnos a festivales, y con esa obra comenzamos a ir inclusive a Europa. Y nada, esa obra siempre lo tengo ahí tan presente, porque aunque yo estaba dentro, pero era una experiencia así, y digamos para mí muy fuerte, ¿no? Como experiencia, la obra Colón. ¿Qué papel tenías en...? Yo teníamos siempre diferentes papeles, pero uno de los principales, digamos, podemos decir, era uno de los indígenas, ¿no? Que descubren y que colonizan, digamos. Yo junto a Lucas, obviamente, nuestro rol era
¿no? Hablando quechua, yo hablando aymara, Lucas, y la música, ¿no? Los dos éramos músicos autóctonos, ¿no? Música autóctona y aportamos mucho desde ese lugar también, con el Lucas principalmente, ¿no? ¿Podemos mencionar otras tal vez? Claro, Títulos. claro. Después de Colón, una de las obras que también a mí bueno, todas las obras en realidad, como decía Alice antes, digamos, las obras que nosotros hacemos siempre parten de una necesidad, ¿no? Bien propia de ese momento, ¿no? De alguna temática en particular y eso lo hace pues más tuyo, ¿no? A nivel personal, que lo vuelve colectivo y eso es inevitable, ¿no? Enamorarte así de la obra en sí, ni siquiera de tus personajes que haces, ¿no? Sino de todo lo que, la potencia que tiene la obra en su conjunto, ¿no? La temática principalmente, ¿no? Después hicimos Un Buen Morir, perdón, no, Las abarcas. no, Un bubú en Bolivia. Ubú en Bolivia, que esa obra también era una obra fuerte políticamente, ¿no? Porque hablaba de un dictador de esas épocas y claro, también muy irónico. Después hicimos Las Abarcas del Tiempo, donde yo tuve entre comillas, digamos, un personaje bien fuerte que llevaba un poco la historia, que esa obra sí es una obra muy, digamos, tiene más raíces bolivianas, ¿no? La primera obra, porque las otras eran textos adaptados, textos europeos inclusive adaptados a la realidad, pero esta obra nació así desde el texto escrito, ¿no? Por César, obviamente, pero de una realidad, ¿no? Algo que todavía sucede en Bolivia, que es esto de todos los santos, ¿no? Cómo recibimos y convivimos con nuestros muertos, ¿no? La historia es muy bonita. Esa es una de las obras a mí que me conmovió mucho, que siempre lo tengo ahí, ¿no? Desde esa obra yo comencé a tener conciencia de que lo que yo estaba haciendo como teatro era bien importante, ¿no? Y desde ese momento yo decidí dedicar mi vida, digamos, al teatro, porque hasta ese momento todavía estaba así, voy a ser la última, después voy a ir a la universidad y estudiar, ¿no? ¿Qué Algo querías más. estudiar? Yo, ¿Qué estabas estudiando? la verdad, yo estaba estudiando ingeniería mecánica, pero en realidad yo quería estudiar quería estudiar arquitectura, después quería también estudiar para aviación, pero eran carreras muy caras y no habían aquí en Sucre, ¿no? Entonces, además, mis papás obviamente no podían pagar. Al final decidí mecánica, algo que, digamos, me permita utilizar las manos, porque yo siempre desde niño era creador, ¿no? sí, Claro, sí, y eso sí. se nota además en las escenografías, ¿no? Muy hábil, claro, ahí desatando la creatividad. Sí, 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 sí. Y nada, eso, digamos, esas obras fueron para mí las que a mí me marcan, ¿no? Principalmente Las Abarcas del Tiempo, que es una obra de una temática muy profunda boliviana, ¿no? Aunque, digamos, una característica del Teatro de los Andes, eso no solo aquí en Bolivia, fuera de Bolivia también, es que las obras son bastante universales, ¿no? Porque tienen un lenguaje visual de imagen principalmente muy poderoso, ¿no? Inclusive aquí nosotros fuimos, en esas épocas íbamos a comunidades donde solo hablaban quechua, por ejemplo, o aymara, y como la visualidad también dice y cuenta, no era necesario traducir, ¿no? Igual lo entendían desde su lugar, digamos, ¿no? Y eso pasaba también y pasa también fuera de Bolivia, ¿no? Lugares donde no hablan el español, pero logran entender, digamos, la obra, seguir una línea conductora, un hilo conductor a través de todo lo que visualmente se va proponiendo, ¿no? Eso es una característica, por ejemplo, del Teatro de los Andes, ¿no? La visualidad, las imágenes, ¿no? Cómo se van componiendo. Eso siempre fue, obviamente, de otra manera los inicios, ahora hemos desarrollado de otra manera, con nuevas búsquedas, pero eso es un motor creativo que siempre ha tenido una impronta, ¿no? Desde el inicio del Teatro de los Andes. Maravilloso. Ya la creación, bueno, las creaciones han sido varias. Si contamos, ¿cuántas obras tiene el Teatro de los Andes? Ahora, Adaptaciones y propias. sí, yo creo que, o sea, con esa historia que he puesto, creo que son como 29, algo así, sí.
Son muchísimas. No, Sí, claro. Y eso que no es que nosotros hacemos una obra al año, ¿no? Al contrario, o sea, más sí nosotros presentamos mucho nuestras obras, ¿no? Y las obras permanecen en el tiempo. Mas también, no solo en los últimos años, cuando nos hemos quedado, hemos trabajado mucho también con colaboraciones, lo que es muy interesante. Entonces, hemos dirigido obras de otros grupos, hemos también participado de obras dirigidas por otros, entonces eso también en coproducciones y que fue algo bastante interesante, ¿no? en nuestro camino. Y eso de la permanencia en el tiempo de las obras es algo muy importante porque existe a veces una necesidad, a veces, de algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, ¿no? Y na verdad, permanecer en el tiempo es un valor agregado a una obra, porque significa que esta obra sigue significando. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de nuestra obra En un Sol Amarillo, Memorias de un Temblor. Esta obra se estrenó en 2004. Y fue en 2022, nosotros nos han invitado para una temporada en el Centro Cultural Matadero de España, que es súper importante. Madrid. Madrid. Y nosotros, así, no tenemos obras más recientes, no, queremos esta obra. ¿No? Y na verdad, desde 2004, a veces, ahora, obviamente, en los últimos años, pasa 2 años, 3 que no hacemos, pero viene una invitación. Y otra vez volvemos a hacer, y la obra sigue teniendo sentido, ¿no? Sigue aportando a lo que... Ahora más. Ahora, bueno, también hemos, hace poquito, cuando fue 2023, nos han llamado a un festival en Colombia, que já habíamos ido com Mar, já habíamos ido com Um Boi Morir, e eu digo, bueno, queremos Un Sol Amarillo. Eu digo, bueno, é complicado porque agora um dos atores, que é Lucas Achirico, está vivendo em Polônia. Não, nós lo traemos de Polônia. E lo han traído ¿no? para ver qué fuerza que tiene, ¿no? Pero a veces también, y na verdad, aquí en Bolivia existe un poco esa mentalidad también porque por todas las dificultades que hay de producción, de circulación, de hacer temporadas y eso, muchas veces las obras se hacen algunas funciones y ya terminan y ya están haciendo algo nuevo. Entonces la obra no tiene esa oportunidad de profundizarse. Y como yo dije, la obra existe en la medida que la compartes. Entonces las obras también se vuelven mejores cuanto más las haces, porque justamente te vas dando cuenta, te vas ajustando, vas trabajando, ¿no? Junto con el público que la construye junto contigo. Entonces eso yo creo que es algo, digamos, también una característica del Teatro de los Andes. Hay pocos grupos en Bolivia que yo creo que tienen esa característica también de que las obras permanezcan, ¿no? un tiempo, ¿no? Y que no es fácil, es decir, para eso se trabaja justamente lo que ustedes dicen, ¿no? Desde la investigación, desde el mismo cotidiano, de lo que uno mismo vive, ¿no? De lo que siente. Entonces es un trabajo yo realmente que admiro mucho, porque así como decía Gonzalo, a veces no son necesarias las palabras, simplemente lo visual ya te conecta, y ese es el trabajo que realmente un verdadero artista hace, y es la forma en la que conecta con el público. Primeras apariciones de Alice con Teatro de los Andes, ¿cuál fue la primera vez? Bueno, ¿Nerviosismo tal vez? O no sé. La primera vez fue justamente la obra que hemos montado en este gran taller de 98 que se llamaba Graffiti. Nosotros éramos 18 en escena, ¿no? Era una obra muy linda, ¿no? O sea, y realmente solo en el contexto de un taller se puede hacer, porque imagínate, 18 personas en escena es un montón, pero era hermosísima esta obra. Una obra creada también en creación colectiva, desde el aporte de todos y todas, sobre diferentes temas, muy, muy, muy bonita realmente, y también que daba voces también a toda esa diversidad que era este taller, ¿no? De personas, de edades, ¿no? Había gente un poco dialectos, mayor, había ¿no? gente pues, de idiomas, ¿no? Entonces, y todo eso estaba dentro de la obra, eso era muy lindo, ¿no? Essa foi a primeira, digamos que foi nesse marco del taller. E depois da primeira obra, eu tive o privilégio, ¿no? A bendição, por assim decirlo, de ser parte da Ilíada, ¿no? Que a Ilíada também foi uma obra dentro da história do Teatro de los Andes, uma obra realmente espetacular. Foi também, na época, nós hemos dado o lujo de ter 1 ano de processo.
Um ano de processo e realmente muito profundizado. E nessa época, vale dizer que também éramos todos solteiros e solteiras, não teríamos filhos todavia. Então, realmente nos dedicamos, e não é um ano ensaiando 2 vezes por semana, é um ano ensaiando a diário, 8 horas por dia, também muitos fines de semana, haciendo todo, ¿no? Desde la investigación, de las propuestas escénicas, colaboraciones con el texto, vestuario, escenografía, o sea, todo, ¿no? Un todo. Entonces, fue una inmersión. Éramos 9 que participávamos da obra, o César estava como ator e como diretor e dramaturgo, mas o Paulo, o 10, digamos que estava fora como organizador, produtor, mas também trabalho para poder sostener este processo de ano, trabalho, não? Esse trabalho de afuera, que é o que permite que se pueda hacer. Então, realmente foi algo realmente inédito na história do Teatro de los Andes e que é uma obra potentíssima. Todas as pessoas que han visto a Ilíada hasta hoje se acuerdan. E eu sei porque hemos ido a minha cidade, a Porto Alegre, com esta obra, e em festival de teatro, e a gente que ha visto essa obra hasta hoje se acuerda, e me diz assim, de coisas, assim, de detalhes da obra. E em Europa, em todo lado, realmente esta obra... E eu he podido participar, realmente foi incrível. Foi incrível não só o resultado depois, de que hemos viajado um montão e toda lá, mas todo o processo, não, este ano. Sim, exatamente, é uma verdadeira escola, não? Um aprender um ofício, haciendo o ofício, dentro do hacer, pero um aprendizagem, ou seja, gigantesco, maravilhoso. Eu creio que mis anos de universidade não é aprendido tanto como en el proceso de esta obra. Seguro que sí. Hablando de estas experiencias, ¿cuántos países han visitado? Que además es una envidia, ¿no? Porque el buen arte te permite viajar, ¿no? Conocer otros lugares y conectarse con otra gente también. Sí. Bueno, de Sudamérica todos los países, excepto Paraguay, no sé por qué, es el único país que no hemos ido como Teatro de los Andes. Hemos ido a Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, muchos países. Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, El Salvador. Y Europa igual, casi todos los países. Entonces es más fácil contar a dónde no sí. ir. Nunca hemos ido a África. Estamos esperando invitações. Pero a Ásia hemos ido, porque hemos ido à Índia, justamente com esta obra no Sol Amarillo. Hemos ido também a Nova Zelândia e Austrália, em Oceania. ¿No? Nos falta África. De los 5 continentes falta uno. Solo África, vaya. En serio, qué envidia. ¿Y cómo le hicieron? Porque ¿en qué año se casaron ustedes? ¿Se decidieron unir sus vidas? Nosotros nunca nos casamos. ¿Ya? Y no lo vamos a hacer. ¿Ya? Desde que está ahí la iglesia en el logo. No, es una broma. Pero no, realmente eu creio que talvez ela já nos ha perguntado, por que estão tanto tempo juntos? É porque, na verdade, digo assim, nós não teníamos nenhuma fecha de dizer assim, esta é a fecha de nosso aniversário, porque as coisas se foram unindo, foram assim, bueno, começou, no el taller, idas e venidas como enamorados, aí nessa época não se havia construído todavía um taller para el Gonzalo, ele terminou haciendo de sua habitação um taller, então havia vivido a viver em minha habitação, e assim foi indo, hemos tenido uma hija, e então estamos porque queremos estar, sem nenhum compromisso formal. Eu creio que é por isso. Sim. El compromiso que nos hace el teatro, capaz, ¿no? E eu creio também que, assim, ao contrário do que muita gente pensa, diz assim, trabalhar juntos, que dificuldade, que é isso, não? Eu creio que em nosso caso, o trabalhar juntos, eu creio que ajuda de uma certa maneira, não? Como que há uma cumplicidade e uma cumplicidade, um compromisso nesse sentido e todo, e também uma esfera em que nós podemos dialogar, não, com o que somos, com o que não que não haya, obviamente roça sempre há, não em todo, e tem que haver, não, porque justamente eu creio que isso, as contradições são coisas que e as diferenças são coisas que aportam mais que restam.
se uno sabe administrar e conviver com eles e transformar isso em potência criativa e não ao contrário, não? Mas eu creio que isso, na verdade, a mim entender, pelo menos para a minha experiência no Selo Gonçalo, ajuda que trabajemos juntos más que dificultades. Es que claro. dificulta. Es que hacen, es decir, hacen pues un equipo, ¿no? Un equipo tanto, para nosotros los vemos, son los actores, los dramaturgos, ¿no? Pero más allá de eso, como dice, seguro hay una complicidad y además entiendo que su hija también está siguiendo el camino, no sé si estoy equivocada, del arte, ¿no? Entonces, ella no está acá, ¿no? Pero se está desarrollando en otro lugar. Sí, sí. Él, o sea, na verdade é natural, não? Você ha crescido dentro do Teatro de los Andes, como também, e foi um momento também super bonito esse momento de los hijos, aunque havia algumas crises já de ordem personal, também de trabalho nessas épocas que nasceram as hijas. Sin embargo, primeiro que nasceram solo hijas, não? Todos nosotros hemos tenido hijas, ¿no? El César, el director, ha tenido 2 hijas, el Lucas ha tenido 2 hijas, nosotros hemos tenido una hija, la cocinera de ese entonces tenía una hija, la cocinera que ha venido después tiene 2 hijas, el Bernardo Rosado tiene 2 hijas, Daniela Aguirre ha tenido una hija y tenía una otra hijastra, o sea, una generación de mujeres que han crecido ahí, ¿no? E jugavam e estavam sempre presentes, sempre han visto, aunque não eram obras para niños, a maioria, pero sempre han visto as obras desde chiquitas, han ido de gira, em viagens, jugavam entre elas. E foi natural, porque eu creio que todas elas, não, al final, han ido a esse lugar. Não? As hijas del César estão também dedicadas ao arte. La hija de Lucas, que es cantante, la otra hija que está en el camino de la música también, nuestra hija que está haciendo diseño gráfico, pero también baila, ¿no? Y ha hecho alguna experiencia como actriz. Entonces, la hija del Daniel, que también está en la parte de diseño. Entonces, yo creo que naturalmente se han contaminado. No ha habido, claro, no ha habido cómo prohibirla también. No, ¿no? tampoco. O sea, imposible. Entonces nosotros decimos, mejor estudies medicina para sostener a tus papás viejitos cuando sean, ¿no? Claro, qué lindo. Además, me gusta esa idea de ese aire femenino, ¿no? Ese espíritu, esa fuerza femenina que también seguramente ha hecho que Teatro de los Andes continúe en estos y llegue a sus 35 años. ¿Tiene una fecha así, el teatro? Así, su es el 25 de agosto, ¿no? 25 no era el 25, yo creo, ¿no? que es 25 de agosto. El 25 de agosto es el cumpleaños oficial, ¿no? Del Teatro de los Andes. Y nosotros, bueno, a los 10 años fueron conmemorados como se debe, se ha hecho un festival en Sucre, súper lindo y todo más. Luego los 20 años fue justamente un momento de crisis, ¿no? Fue el momento en que fue la separación con César, ¿no? Que fue una separación difícil, dolorosa, tanto para él como para nosotros, aunque hay que también entender, o sea, fue una separación, pero al mismo tiempo no fue una separación que terminó algo, más bien continuó, porque el César continuó por su lado, continuó haciendo obras hermosas, no sé, en Argentina que en Italia, y nosotros hemos logrado continuar con el proyecto del Teatro de los Andes. Entonces, hubo ese momento, pero aún así hemos seguido, ¿no? De los 2 lados con la creación. Luego, los 25 años, nosotros hemos intentado hacer también un festival aquí en Sucre, con muchas dificultades, no ha sido posible, ¿no? Aunque había una predisposición de la alcaldía de entonces en apoyar, pero al final en el consejo no fue posible, en fin. También por una mentalidad un poco estrecha, ¿no? De las personas que no entienden qué significan las cosas, ¿no? Cómo se hacen las cosas. Luego los 30 años nos ha pescado en pandemia, ¿no? Tampoco hemos podido, pero ahora nosotros los 35 vamos a conmemorar. Y queremos hacer, na verdade, atividades todo el año. Hemos empezado, na verdade, un festejo que foi muy bonito en La Paz, organizado por amigos y gente muy conocida y gente así que nos apoya muchísimo, justamente porque sabíamos que era difícil sacar fondos para hacer las cosas. Entonces, una amiga muy cercana, Virnia Pazzi, dice,
¿por qué no hacemos un preste? Vamos a lograr recaudar. Entonces foi belíssimo, não só porque hemos recaudado realmente, que nos ha possibilitado hasta hacer algunas cosas que estamos haciendo ahora, sin embargo, também foi um encontro de amigos, amigas, artistas, porque hemos hecho um preste artístico teatral. Então, han venido grupos de música que han venido tocar absolutamente así, gratis y todo, justamente para llamar a gente al preste. Ha venido el Voz Abierta, que foi um grupo que criou Maria Teresa Dalpero, onde está Piti Campos também, e han venido a cantar. Ha venido el Alto Teatro com sua batucada. Freddy Chipana. El Freddy Chipana, ¿no? que foi também parte do Teatro de los Andes. A ele hemos passado, na verdade, el preste, ele é o passante del próximo. Han venido também Radio Cutipa, ha venido el grupo el Quintanojara de Cristian Mercado, ha venido del Tabla Roja a hacer su performance, otros grupos, o sea, fue realmente una noche maravillosa. La Ericandia con las Corio Armes, fue fantástico, igual. Entonces fue una noche así increíble, así de encuentro entre artistas, de colaboración, de solidaridad y de festejo mismo, ¿no? De fiesta, así. Una fiestanga como se debe. Nosotros estábamos así como personajes, igual porque en La Odisea, ¿no? Que fue una obra que hemos hecho después, la última con el César, en el teatro. Nosotros teníamos una escena en que éramos Helena y Menelao, y era justamente una fiesta. Entonces nosotros vamos a estar de Helena y Menelao, y hemos, ¿no? Entonces fue realmente una cosa bien linda, ¿no? Y que hemos también tenido así ese cariño, ese apoyo, ese acogimiento de la gente. Y luego aquí ese encuentro con Sinacani, que hemos hecho na verdade una parte de él, ¿no? Falta la otra parte. Porque nosotros justamente el tema de los bloqueos y todo ha impedido de la gente que iba a venir de La Paz, iban a venir como 20 personas para participar y no queríamos dejar a esas personas de afuera, además personas súper importantes, que es un encuentro para hablar de la relación entre el teatro y la cosmopraxis andina, que es nuestra investigación última. Entonces van a venir varias personas, conferencias, encuentros, prácticas, laboratorios y presentación de obras. Como no ha sido posible, hemos hecho la primera parte, ¿no? Que fue la presentación de las obras y justamente para juntar con esta revitalización del espacio Tanga Tanga, finalmente, ¿no? Ok, vamos a hablar del Tanga Tanga un poquito más adelante, pero les cuento que me han traído una canastita súper linda. Cuéntenos, por favor, qué han traído ahí, vamos a ir revisando. A ver, vamos a abrir la canastita. ¿Qué tiene? Porque además, decíamos fuera de cámaras, Teatro de los Andes no es solo teatro, hace muchas otras cosas. Ahí vamos a ir recordando, por favor. La Alice que yo voy sacando y ella que cuente la historia. Esa que cayó la plaquita que yo creo que era de la baroa del... No importa. De Mar, yo creo, ¿no? Sí. Creo que este es el premio Baroa que ganamos por la obra Mar, ¿no? Y teníamos que ganar, porque es una obra que se llama Mar, tiene que ganar. Tiene que ganar, obviamente. Hemos ganado, o sea, muchos reconocimientos y premios. Este es el mejor obra del Raúl Salmón de la Barra, ¿no? El premio Raúl Salmón de la Barra. Por un buen morir. Por un buen morir. Buen morir ganó varios premios. Buen morir ganó mejor obra, mejor dirección, mejor escenografía, ¿no? Y mejor diseño musical. Ese también es un reconocimiento por la obra Mar, que nosotros hemos presentado en Manta, en Ecuador. Este es bonito, por eso traje. Ese es muy lindo, también un reconocimiento súper lindo que nos han hecho del Festival de Santa Cruz, que es un reconocimiento a Marcelo Arauz. Además, Marcelo Arauz es una persona increíble, ¿no? Para el teatro boliviano, ¿no? De Santa Cruz. Es bello, ¿no? Que es de Lertistí, también una amiga nuestra muy, muy linda. Este es el premio Dionisio, es un premio del Festival Internacional de Teatro de Los Ángeles, California, ¿no? Que nosotros también hemos estado. Esa vez también fue con la obra, bueno, la obra Un Sol Amarillo es la obra que más tiene funciones en toda la historia del Teatro de Los Andes. Y entre esas funciones hemos hecho una temporada en Los Ángeles, en el mismo teatro
de 38 funciones. Teatro Hemos hecho Kirk así, Douglas. Teatro Kirk Douglas. Del martes a domingo hacemos funciones, de martes a viernes una y sábado y domingo dos. Y vas a creer que estaba siempre lleno. Siempre lleno. Trabajo total. Y nosotros no podemos creer, eu digo, si un grupo de Bolívia, mas é que allá também existe isso, ¿no? La gente tiene la costumbre de ir. Y fue una temporada maravillosa. Y se llama Teatro Kirk Douglas porque él no es el dueño, mas es así, digamos, el patrono, digamos, del teatro. Estava vivo nessa época e ele sempre vai aos estrenos. Mas dizem que ele vai, hace presencia e se vai. E no Sol Amarillo se quedou toda a obra. Nos ha venido a saludar em los camarinhos depois e logo mandou uma carta elogiando que para ele era um honor tenerlos em seu teatro. E para nós casi nos morimos. De la emoción. Sí. Qué maravilloso. Este es un premio igual bien importante. Cuidado, de arriba, sí. É um prêmio bem importante. É um prêmio. Esse é el de la banda nos de la Veleta. Ese es de la Veleta. Sí. Esse é um prêmio que se chama Gallo de la. Esse é o Gallo de la Veleta, que é o CELCIT, o Centro de Teatro Latino-Americano, que está em Espanha, nos ha dado, porque nós hemos feito várias temporadas com uma organizadora, Elena Chaposnik, que faleceu el ano passado. Nos ha dejado Elena, una persona maravillosa, ¿no? Que nos ha abierto puertas en España. Hemos hecho temporadas de 2 meses y medio, viajando por toda España, de norte a sur. Y también tenemos un otro gallo que es bien parecido a este, que es el Gallo de La Habana, que fue nos dado por Casa de las Américas, en Cuba. También un reconocimiento, uno de los reconocimientos súper importantes para el teatro latinoamericano. Y también hemos tenido publicado en la revista Conjunto el texto de la obra Hamlet de los Andes. Ha sido portada y publicada, que es la revista, yo creo, de artes escénicas más importante de Latinoamérica. Ojalá siga la revista porque es de Casa de las Américas. Esta es de la India. Esa es de la India, que nos han dado medallas. También eso es fantástico. Hemos presentado El Sol Amarillo en un festival en el sur de India, en la provincia. 2010, creo. En 2010, sí. Okay. En sur de India hemos presentado El Sol Amarillo en una provincia que se llama Kerala, en la ciudad de Trishur. Festival enorme, así con mucha gente, teatro enorme, llenísimo. Y luego de eso hemos ido al norte de India, a Nueva Delhi, ¿no? A la capital, y también hemos presentado ahí. O sea, el Un Sol Amarillo es impresionante, ha ido a todo lado, todo un sol. Y este es un premio. Al mejor actor. Esto fue en Bosnia-Herzegovina, que es uno de los festivales más antiguos de Europa del Este, y pese a que ha habido una guerra ahí, ¿no es cierto?, entre bosnios. Bosnia, o sea, cuando se ha deshecho Yugoslavia, ¿no? Entre Bosnia, Serbia, toda esa cosa. Y en Sarajevo, ¿no? Que cuando nosotros hemos estado todavía se veían las marcas de los balazos en las paredes y todo, siguen haciendo, ¿no? El festival. Entonces, este festival es uno de los más antiguos, y ahí nosotros no sabíamos, fuimos con Hamlet de los Andes, y nosotros no sabíamos, ellos habían sabido dar premios a diferentes, había premio para la mejor obra, mejor actor, mejor escenografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacen un evento así bien grande, incluso viene el presidente de la República. Entonces nosotros nos llamaron, así como invitados pensamos, y ahí nos dieron este premio. En realidad me dieron a mí por el mejor actor del festival por Hamlet de los Andes. Entonces este premio es bien querido, porque igual me hicieron entrevistas, ahí estuvo el presidente y mandé saludos, ahí como si hubiéramos ganado el Oscar, sí, porque... Muy significativo para sus carreras. Sí, especialmente ¿no? Sí, entonces lo tenemos ahí con mucho cariño. No, son las anécdotas, porque ahí era muy chistoso, porque cuando hacemos en lugares de otros idiomas, hacemos la obra en español, pero ponen subtítulos, ¿no? Y normalmente nosotros siempre corroboramos los subtítulos y vemos si está bien, controlamos la traducción. Pero en ese caso de ese festival,
los subtítulos estaban, bueno, en inglés, que nosotros hasta ya teníamos los subtítulos, ¿no? Y hemos enviado y todo. Pero después estaba en serbio y en bosnio. Yo digo, pueden poner lo que quieran, no vas a saber nunca. Lo mismo fue en India, ¿no? Porque imagínate, en el sur de India, en Malayalam, además que es unas letritas así que son, así parecen como, unas... Claro. Y en el norte, en hindi, yo digo, bueno... Será lo que ustedes digan. Ok, qué Bueno, lindo. eso es lo que hemos logrado traer en esta canasta. Obviamente Sí, hay muchos más. más. Y voy a traer esto, lo que dijo Alice, ¿no? Nosotros los primeros años del Teatro de los Andes, en realidad no fuimos conocidos por hacer teatro en Yotala. Fuimos conocidos más por participar en el campeonato de fútbol, porque dio la coincidencia que todos los que estábamos ahí, el César, el Paulo, el Filipo, el Emilio, el Lucas y yo, éramos así jugadores de fútbol, además que jugábamos, ¿no? Y todos teníamos un buen equipo. Entonces formamos un equipo de fútbol con algunos que trabajaban con nosotros, con los albañiles, con el que cuidaba la huerta. Entonces formamos un equipo y durante años fuimos a competencias en las comunidades. Entonces ese es uno de los... Y hay un montón de... Ahí tenemos... No es el único. No es el hay un único. montón. Creo que sí. Entonces por eso traje porque para que sepan que el fútbol nos dio a conocer en Yotala y recién se enteraron que hacíamos teatro. Y nosotros, digamos, con el Teatro de los Andes, principalmente en los primeros años también que yo estaba con el César y todo, siempre fue, digamos así, esa cosa de la disciplina súper fuerte, ¿no? Los horarios de trabajo sagrados, realmente solo en casos excepcionales, la persona está muy enferma, estás resfriado pero no tienes fiebre, no importa, estás en la sala de trabajo, siempre fuimos muy rígidos, ¿no? Con todo. Sin embargo, quando havia mundial ou havia algum partido importante, separava todo para assistir al fútbol. Eso era... Y ustedes eso eran de porristas. Nosotros, En la barra. Ni modo. Mas eu digo assim, sea para competencia de fútbol ou então para ver também fútbol, sí se podía suspender el trabajo. Qué linda experiencia. Además, los mantenía en forma, ¿no? Lo que dicen, cuán importante es que también el estado físico sea bueno para el actor, para hacer teatro. Qué lindo. Exacto. ¿Cuántos años que no han jugado fútbol? Hasta con los Cris, 15 años, sí. Después obviamente venía más gente y todo, y seguimos manteniendo, ¿no? el equipo de fútbol. Y algún Después, viaje igual, O sea, ¿sigue ¿no? ahorita el equipo? ahora sigue, pero obviamente ya no jugamos nosotros, se llama Lourdes, porque el barrio donde vivimos es un barrio que se llama Lourdes, y la capilla donde está el teatro, o sea, donde la sede del teatro tiene una capilla que se llama Lourdes. El lugar se llama Hacienda Lourdes, entonces nuestro equipo de fútbol también se llama Lourdes. Lourdes. Entonces, sí. si escuchan al equipo de Lourdes, es que es de Teatro de los Andes. Sí, No, vas. y también viajando, ¿no? Entonces alguna vez en los festivales se encontraban, ¿sí? Bolivia contra Ecuador, Bolivia contra... Sí. Claro, En los 10 años del Teatro de los Andes, ¿no? También fue Hicimos un que era, campeonato. era Restos de Bolivia y el mundo. resto del mundo, porque han venido también amigos de todo Italia, de todo lado, entonces y Argentina, era Bolivia y contra el resto del mundo. Gracias por compartirnos sus experiencias, qué lindas, como ustedes nos dicen, no son las únicas, pues, ¿no? Hay muchas que seguro se han quedado en la casa, que están ahí a veces empolvándose porque ya ni tiempo les dará de volver a limpiar y de volverlas a recordar, que simplemente están ahí, pero seguro pueden hacer un museo con todo lo que tienen, ¿no es cierto? Bueno, ahora ya nos trasladamos acá a Sucre con los proyectos, y ustedes se han trasladado también acá a Sucre para reactivar el recordado, Museo Tangatanga, que ahora se está volviendo como un centro cultural. Cuéntame, por favor, cómo ha nacido esa idea, qué le han propuesto al municipio, porque también están trabajando de la mano del municipio de alguna manera. Entonces, recordémosle al público. Bueno, yo voy a empezar ahí. Porque fue una inquietud mía desde hace muchos años, ya te estoy hablando hace como 10 años atrás, que yo veía ese espacio, además conocía, además cuando se inició ese lugar, que fue muy bonito, ¿no? Con esa idea que sea un lugar, museo para los niños, había máquinas interactivas,
Y hacían también obras para niños con ciertas temáticas que muchos de nuestros compañeros participaron. Yo también había colaborado. Me pareció súper increíble esa idea, ¿no? Y el espacio se transformó en un lugar hermoso, eran tanques antiguos. Yo soy de la zona, soy de Santana, yo ya conocía ese lugar y como lo transformaron fue muy lindo, ¿no? Pero eso duró 5 años, máximo 8 años y después se cerró, ¿no? Y alguna vez nosotros nos prestamos a ese lugar para hacer una presentación, algo, y después ya nunca más. Entonces, hace 10 años yo comencé a indagar en qué condiciones, por qué estaba cerrado ese lugar, por qué no se aprovechaba para hacer más presentaciones, etc. Entonces, ahí nos enteramos que estaba en comodato a la Fundación Quipus y que no se podía utilizar porque eso estaba construido para ser museo de los niños, pero yo digo, está cerrado hace 5 o 8 años y nada, entonces ahí tuvimos, digamos, no nos abrieron las puertas ni la institución, entonces comenzamos a indagar cómo podemos recuperar ese lugar, fuimos a la alcaldía. En la alcaldía de esas épocas no sabía nadie nada, no había un documento que diga que está en comodato, nadie sabía nada. Entonces, pero cada año volvíamos y no encontrábamos el documento. Y ¿no? hemos hecho un proyecto que, na verdade, en un primer momento era un proyecto justamente de poder, como esse espaço estava cerrado, não estávamos pedindo um comodato para nós ni nada, mas poder hacer algo aí. E principalmente la idea primera, que es la idea que sigue, es hacer una escuela de teatro tal cual. Porque en Iotala nosotros hacemos que son buenísimos nuestros talleres de residencia, mas para hacer una escuela, digamos así, que la gente va a hacer clases continuamente y todo, no es viable. Porque, digamos, el transporte en Iotala às vezes puede tardar 1 hora y media para llegar, 1 hora y media para volver. Entonces, si tienes, no puedes para pasar 2 horas de clase disponer de 5 horas. ¿No? Y también en las noches ya no hay transporte, la mayoría de la gente está en la universidad, por ejemplo. Termina sus clases a las 6, 7 y puede ir a pasar clases de teatro, ¿no? Durante el día para niños, niñas, hacer realmente una formación. Entonces nosotros pensamos ese lugar, entonces hemos hecho un proyecto, ¿no? Que era el Laboratorio de Acción y Creación Teatral. Y dejamos en la alcaldía. Y bueno, y con algún secretario de Cultura han tenido buena voluntad de ir, hasta hemos ido, ¿no? A buscar los famosos papeles de ese comodato de la Fundación Quipus que no había por ningún lado. Y nada, y no sabíamos qué pasaba. Sí, y justamente durante la pandemia, cuando entró de secretario de Turismo y Cultura el licenciado Pacheco, Juan José Pacheco, después de la pandemia, apenas sí que se está reactivando, ¿no? Él entró y nos dijo, mira, yo tengo un documento que he encontrado aquí y no sabía que ustedes habían presentado un proyecto y a mí me interesa y veremos, me dijo, ¿no? Entonces fuimos, hablamos, le explicamos que no sabemos nada de ese lugar porque está cerrado, etcétera. Y comenzamos a indagar, él es el que movió mucho y realmente no encontramos el documento y él no sé qué hizo. Y ha hecho aparecer con un representante de esa fundación que estaba aquí, le dio el documento y ahí nos dimos cuenta que el año pasado se vencía su comodato y que si querían que devuelvan antes, ellos tenían que pagar como $50,000. Y yo les dije, eso es, no, esperaremos a que termine. Pero eso no se hacen así las cosas, ¿no? No, y no es así, porque incluso en el contrato de comodato dice que si el lugar no cumple las funciones para el cual ha sido dado en comodato, el comodato se encierra, el contrato termina, pero nadie hizo nada, nosotros insistíamos, pero nadie bueno, ¿cómo es la burocracia, no? O sea, cuando se trata de cultura y arte, ¿no? Sí, y la voluntad en realidad, ¿no? Porque la verdad el año pasado sí tuvimos una apertura de parte del alcalde, Enrique Leaño. La verdad el otro año, ¿no? Hace 2 años atrás, él nos recibió, le explicamos el proyecto, obviamente él no pudo decir que no, porque era bien fundamentado y era hermosísimo la propuesta que hicimos. Entonces él nos dijo, claro, háganse cargo, empiecen los trámites, ¿no? Porque es todo un trámite, además ya no hay comodato ahora, hay una nueva
reglamentación que es de concesión, que es prácticamente lo mismo, tiene algunos artículos diferentes, pero básicamente es lo mismo. Entonces, en base a eso comenzamos a hacer, pero tardamos 2 años y medio y no logramos la anterior gestión porque es muy burocrático y falta de voluntad también, ¿no? Y ahora en esta gestión llegó en manos de la alcaldesa y también del secretario de Turismo y Cultura, y al tiro así. No nos recibieron, no, vamos, y le dijimos, mira, estamos cumpliendo 35 años, tenemos este proyecto, el encuentro que habló Alice de Hansina Cani, haremos, ¿no? Y abriremos, ¿no? Ese espacio. Aunque todavía sigue nuestro trámite, no es que ha terminado, no tenemos todavía, ¿no? Sin embargo, ese lugar que fue, la alcaldía lo retomó en febrero de 2025, ha pasado más de un año cerrado. Y esa gestión más bien tuvo el valor de simplemente abrir la puerta. Claro, ellos ya lo podían haber hecho. Exactamente. Y claro, ahí fue un arrebato porque ni nosotros no sabíamos el estado en que estaba. Nosotros hace como 2 años y medio fuimos a hacer una inspección para hacer la propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer, qué hay que intervenir, qué hay que arreglar? El lugar, digamos, estaba deteriorado, imagínate, más de 10 años abandonado, ¿cómo no se va a deteriorar un lugar? No había focos, todo estaba cortado, las enchufes así, ¿no? Pero el año pasado que entregaron, allá hubo más deterioro porque se habían entrado, se habían robado, habían hecho actividades ahí, lo habían dejado la basura, y eso vio pues la alcaldesa con todo su equipo y se arrebataron, se arrebataron así, y hasta yo me arrebaté porque no pensaba encontrar así. Solo lo vimos, pero imagínense, otra cosa es oler, por ejemplo. También. ¿No? Sí, muchas cosas realmente que como que decimos popularmente nos ha dado el patatús. Yo por lo menos no he ido, pero ha bastado las imágenes. Pues no me imagino cómo lo han pasado ustedes. Porque han habido actividades ahí, actividades de gatos. Entonces, los gatos hicieron su casa ahí, ¿no? Bueno, por lo menos ratones no había, eso fue claro. Algo bueno hay que sacar. Tuvimos que cerrar todos los agujeros por donde entraban los gatos, porque claro, ahí era su casa por más de 10 años. Y de repente ahí llegan unos extraños y les botan, ¿no? Y tuvimos que cerrar realmente porque ellos no querían irse, los gatitos me refiero. ¿Cuántos gatos? Había. Entonces hemos limpiado como 5 días y no nos dimos cuenta que habían huecos por todo lado. Entonces al día siguiente volvíamos y seguía el olor y seguían todas las... Entonces ahí inspeccionamos y claro, ahora lamentablemente ya no pueden pues estar, nos da mucha pena. Sí, exacto. El vecindario de los gatos. Sí. Bueno, con todo y todo, como dicen ustedes, todavía falta seguro, ¿no? Falta mucho por hacer porque, bueno, pues es una infraestructura grande nomás, ¿no? Tiene nomás sus dimensiones. Pero lo más importante es que ya se ha reactivado con la actividad, ¿no? Con esas las propuestas que ustedes nos dan y nos rescatan también de su propio repertorio, como ha ocurrido en los monólogos que han presentado recientemente. Pero lo más importante es la formación de públicos que bien ya mencionaban, ¿no? Y que es dejar esa huella en los más jóvenes, los pequeños niños, jóvenes, estudiantes, ¿no? ¿Cómo les ha ido hasta el momento? Bueno, nosotros hemos empezado, primero con esa, que fue una semana, que tenemos justamente una semana para empezar las actividades, entonces trabajando día y noche, ¿no? Para ponerlo lugar. Qué lindo que mucha gente de Sucre, o sea, voluntariamente otros artistas de otros grupos y gente que apareció ahí y estudiantes de la universidad, nuestros alumnos, alumnas, o sea, fue súper lindo. Entonces fue un esfuerzo colectivo, ¿no? Que dio resultado y hemos hecho las funciones. Hemos pensado no solo para ahora, mas también como política del lugar, también para el futuro, que vamos a hacer obviamente funciones abiertas a público, cobrando entradas, porque al fin y al cabo es nuestro trabajo y obviamente tiene un costo todo eso. Sin embargo, siempre que hacemos funciones cobrando entradas, vamos a hacer también funciones gratuitas, pero para públicos específicos, ¿no? Que son personas que no tienen normalmente acceso a la cultura, que para las cuales es difícil llegar por cuestiones logísticas o también por cuestiones económicas. Y estudiantes de escuelas fiscales, de distritos, han podido venir a ver nuestras obras.
¿no? Como hasta ayer, igual. En la tarde hemos hecho una función para 2 escuelas, incluso ha subido, creo que ya hay la historia al Instagram, hermoso, 2 colegios han venido, y en la noche hemos hecho para público con entradas. Entonces, esta, digamos, es una idea, una política del espacio. Y ahora, el día 20, ¿no? Nosotros queremos hacer una actividad de todo el día, que vamos a hacer varios talleres así cortitos, ¿no? De diferentes rubros de las cosas que se trabajan en el teatro, de cuerpo, de voz, de puesta en escena. Uno para conocer el tipo de trabajo que se puede hacer y al final del día hacer tal vez un performance, un site específico en el mismo lugar, ¿no? Sí, esto es, bueno, decir antes que el Teatro de los Andes siempre se ha preocupado por la formación, ¿no? Pedagógica principalmente, y la formación de públicos, ¿no? El público que nos sigue hasta ahora son jovencitos, incluso niños, que han visto nuestras obras y nos siguen, ¿no? Y eso siempre ha sido nuestra preocupación desde el inicio. Desde que empezó el Teatro de los Andes hace 35 años, siempre hacíamos funciones para jóvenes, ¿no? Y también íbamos mucho afuera de los teatros, ¿no? Era una política inclusive del mismo grupo, ¿no? Llevar el teatro fuera del espacio, ¿no? Como teatro, ¿no? Entonces, y eso se mantiene hasta ahora, ¿no? De hecho, la importancia de que nuestras obras puedan también presentarse en los distritos, ¿no? Siempre ha sido nuestra preocupación. Y obviamente teniendo un lugar como el Centro Cultural Tanga Tanga sería un centro, ¿no? Para formar, pero que no se quede ahí, ¿no? Sino que toda esa gente que se forma también pueda expandirse y pueda compartir eso, lo que ha aprendido en los distritos, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos hecho en realidad con las Animalas también, ¿no? Este grupo que es, digamos que son nuestros alumnos, alumnas, que ellos a la vez han formado a otra gente que eran los animalitos, y esos animalitos han tenido también sus guaguas, que eran los cachorritos, ¿no? Y así fuimos, ¿no? Y claro, y es un poco esa idea, ¿no? De este espacio. Y por ese motivo este 20 vamos a hacer una jornada que es jornada de acción teatral esperando el sol. Así lo hemos llamado, que va a ser todo el día. ¿Desde qué hora? Desde las 9:30 de la mañana. Ya les vamos a pasar así los datos de que vamos a dar los talleres, etcétera, y que está direccionado principalmente a jóvenes, ¿no? Que quieran empezar a conocer el teatro, y jóvenes también que vengan de los distritos, ¿no? Que no sea solo... De uno, digamos. Sí. Y que en realidad lo ideal sería que todo se mezcle, ¿no? De los distritos del 1, del 2, del 3 hasta del 7, si es posible, ¿no? Estamos intentando gestionar eso con la Secretaría de Turismo y Cultura. Y como es un día antes al solsticio, ¿no? Entonces hace esa relación, ¿no? Esperando el sol, pero no solo esperando el sol por algo así de nuestra cultura, ¿no? El Año Nuevo andino, digamos, sino también por todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Esperando que todo esto se resuelva, pero con esta mirada desde el arte y principalmente desde los jóvenes, ¿no? Que ellos, ¿qué quieren de este país, ¿no? Cómo lo viven ellos, ¿no? Pero intentando también desde el arte, ¿no? Porque muchas veces el arte te da la posibilidad de expresarte libremente, ¿no? Sin tener esos prejuicios que dirán, por ahí digo esto, por ahí no digo. En el arte no hay eso, ¿no? Hay una total libertad. Lo puedes hacer con palabras, lo puedes hacer con imágenes, lo puedes hacer con una escena, no lo puedes hacer con una canción, con un dibujo. Entonces, por eso es también importante, ¿no? Y queremos apuntar a eso, ¿no? Los jóvenes principalmente, que es el lugar donde pensamos yo que a través del teatro y este lugar principalmente, este espacio tan hermoso y tan mágico, se puede hacer muchas cosas, ¿no? En relación a eso. Sí, porque así digamos lo que nosotros entendemos, ¿no? El papel del arte, más que dictar un mensaje o un dogma, esto tiene que ser así, esto es el correcto, esto es equivocado, es realmente ser capaces de hacernos preguntas, ¿no?
y tratar de encontrar respuestas. Y quizás pueden haber respuestas diferentes, pero cómo esas respuestas pueden dialogar, ¿no? O sea, cuestionarnos, ¿no? Pensar, no entrar en ese... No, ya, ¿es blanco o es negro? Si no es negro, es blanco. Si no es blanco, no. Entre el negro y el blanco existen tantos matices de grises, ¿no? Que se puede. Entonces yo digo... Es eso que nosotros queremos, ¿no? A través del trabajo que hacemos. Para nosotros la pedagogía es eso, no es enseñar en el sentido de decir así se hace o así tiene que ser, mas sí de abrir ese espacio para que uno pueda poner sus preguntas y a través de esa expresión, a través del arte, lograr encontrar respuestas o por lo menos una búsqueda de. Bueno, colaboraciones se vienen también pronto con otros artistas y valga aclarar que obviamente no solo trabajan con sus colegas de artes escénicas, por ejemplo, por mencionar, este último los vi con el maestro Sergio Prudencio también, que estuvo acá. Entonces es mucha la gente con la que han conectado realmente, seguro no solo de Bolivia, ¿no? Entonces próximamente también tienen una obra para presentarse en el Tanga Tanga. Sí, nosotros vamos a hacer un estreno en el Tanga Tanga porque justamente nosotros estamos en un proyecto junto a Soledad Ardaya, que fue actriz del Teatro de los Andes. Ella escribió una obra muy linda, se llama Dolere, es una obra sobre el duelo. Estamos trabajando sobre la puesta en escena con ella de esta obra. Y bueno, ya se empezó el proceso, la escenografía ya está casi lista y ahora vamos a terminar este proceso para llegar a estrenar en el Tanga Tanga. Entonces esa sorpresita más tenemos para... ¿Cuándo sería? ¿En julio? ¿Agosto? Julio, creo que va a ser el 3-4 de julio. Su estreno. Entonces vamos a estar atentitos. Y en agosto, la fecha, cuando sea el cumpleaños. En agosto, la verdad, no sabemos, ¿no? Si vamos a hacer algo así concreto. Sí, en agosto. Sin embargo, lo que sí, porque nosotros enseguida, los primeros días literalmente de septiembre, nosotros ya estamos invitados para el Festival Internacional de la Paz. Pero sí, a nuestra vuelta, ahí sí van a venir muchas sorpresas, inclusive sorpresas que van a llegar del otro lado del océano para acompañarnos en ese. Pensamos hacer un festival con nuestras obras, con algunos artistas invitados, ojalá puedan llegar desde México, de Argentina, y quizás algunos ex colaboradores que vengan a acompañarnos en esses festejos. Entonces en eso estamos. Eso va a ser en septiembre, sí. Sí. Y probablemente lo repliquemos también en La Paz, ese festival. Que es bueno, tiene más acogida el arte de alguna manera, ¿no? Es como que el centro y la gente consume y entiende bien cómo funciona. Pero bueno, acá en Sucre no nos quedamos atrás, ¿no? Estamos avanzando y obviamente cuando se trata de Teatro de los Andes siempre todo lleno. Así que voy a contar los días para que llegue septiembre y podamos celebrar con todos ustedes porque, claro, el Teatro de los Andes, 35 años, nos ha quedado corto además del tiempo. Hemos hablado de muchas cosas, seguro, en algún otro momento lo haremos, pero yo quiero contarles nada más así brevecito porque conocí hace un par de años a un artista. Él era chelista de allá de La Paz y bueno, un poco como que dialogábamos, ¿no? Sobre esto del arte y él decía, yo recuerdo que Teatro de los Andes fue a mi colegio, ¿no? En La Paz y se presentó una obra y increíblemente tanto nos inspiró que al menos la mitad de mi curso son artistas. Después de ver esa obra, eso es lo que dijo él. Yo se los comparto, ¿no? Porque yo dije, wow, o sea, además qué orgullo, ¿no? O sea, de Sucre, de Yotala y todo lo que nos mueve acá en cuanto a la cultura. Entonces dije, vaya, entonces quiero contarles que realmente han inspirado a muchos, seguramente no lo saben. Después de ver sus obras uno siempre sale con otra sensación, ¿no? Se los han debido contar y otros no, que no tienen la oportunidad, pero sí que agradecen verlos y decir realmente, bueno, pues he invertido muy bien en mi entradita, porque tampoco son caras sus entradas, ¿no? Entonces,
así la vida, así que bueno, que se celebren bien estos 35 años, al menos este año, por lo menos que ustedes están reactivándose con muchas más propuestas y como siempre para inspirar a los otros, ¿no? Para inspirar a los niños, a los más jóvenes, como les bien decíamos, y que bueno, pues gracias, no me queda nada más que decirles. Para cerrar, en 3 palabras cada uno, Teatro de los Andes, ¿qué significa para ustedes? Gonzalo primero, Alice. 15 niños. Mucha disciplina, mucha creatividad y principalmente que el corazón y este deseo de decir las cosas, ¿no? de libertad, ¿no? Bueno, para mí un espacio de libertad, un lugar de inclusión y, bueno, la vida misma. Muy bien. Muchas gracias realmente otra vez por haber venido, por haber compartido todo esto. Y amigos, esperen todas las propuestas, síganlos en sus redes sociales, por supuesto, muy activos la gente que los colabora también al Teatro de los Andes para enterarse de todo y por supuesto en nuestras redes sociales también estaremos anunciando todo lo que nos tienen preparado para estos 35 años. Así que nos estamos viendo acá en el café y también en el Tanga Tanga, por supuesto, ¿no? Así Claro que sí. Cuídense amigos, gracias y nos vemos pronto.